¿Qué tan importante es, qué tanto peso puede tener lo que diga o deje de decir Marcelo Odebrecht para desenredar este caso que ya tiene un buen tiempo además siendo investigado? Es una diligencia fundamental porque hay que tomar en cuenta lo siguiente, que cuando se van a levantar, por ejemplo, las delaciones premiadas, en las declaraciones que han vertido los ejecutivos de Odebrecht, no está al detalle todos los actos de corrupción en los cuales ellos han estado involucrados, ni cómo se ejecutaron estos actos de corrupción. Simplemente dan algunas pistas, algunos datos. En consecuencia, esos datos, esa pista, esa información inicial es insuficiente como para tener clara la situación. Y es por eso que se torna imprescindible interrogar con la mayor amplitud sobre ese dato inicial que emerge de una declaración de la delación premiada. Porque la declaración de los 77 ejecutivos brasileños, lo fundamental, el interrogatorio del juez y de los fiscales, básicamente va referido a la corrupción ejecutada en Brasil. En los restantes países la información es adicional, pero no con el detalle o con intensidad, digamos, que se requiere para Brasil. Exactamente. Y eso, solamente para aclarar a nuestros oyentes, eso tiene sentido porque los jueces y fiscales brasileños están buscando saber qué pasó en Brasil. Exactamente. Y los delatores o las personas que están siendo o han sido sentenciadas por actos de corrupción y que vienen de esas empresas privadas, lo que están haciendo es diciendo también o colaborando con esa parte de la investigación que a ellos les va a beneficiar en Brasil, ¿no es cierto? Es lo que más le importa a Odebrecht, o sea, es decir, ¿qué cosa le importa más a Odebrecht? ¿Colaborar con el caso en Brasil o colaborar con los casos en los otros países? Todo se centra a colaborar con los temas de Brasil. ¿Por qué? ¿Qué le beneficia colaborar con Brasil? Porque justamente ahí los procesos, las sentencias, la disminución de la pena va a ser en base a la colaboración que van a aportar en sus declaraciones en Brasil. Las versiones que van a dar en relación a actividades realizadas en otros países, eso es materia de un interrogatorio especial que justamente se va a realizar hoy día. Por eso es fundamental el viaje del fiscal Juárez, porque no solamente va a interrogar sobre ese dato inicial, sino que ha formulado un pliego interrogatorio que ya es de conocimiento de Marcelo Odebrecht, quien ya tomó conocimiento de qué temas van a discutir, cuál se va a tratar, y en base a ello se va a desarrollar el interrogatorio con presencia de los abogados. Sí, ahora le voy a preguntar sobre eso, pero decir o no decir en torno o no responder o no colaborar con la justicia peruana que hoy lo va a interrogar a Marcelo Odebrecht, lo podría a él perjudicar en tanto los beneficios que puede conseguir, por ejemplo, sus sentencias en Brasil, ¿o no? Eso tiene que entrar a un proceso de negociación. Ellos están obligados a decir todo lo que le pregunte una autoridad. Y nosotros hemos suscrito un convenio con las autoridades del Ministerio Público de Brasil y es por eso que esta diligencia se está llevando a cabo. Y a ellos están obligados a decir la verdad y a declarar. A lo que no están obligados es a decir algo por lo cual no se les pregunta. Si usted no desarrolla un interrogatorio exhaustivo, amplio y al detalle, ellos no van a declarar. Y ese tema queda ahí. Pero el interés es obviamente fundamental para ellos colaborar con el tema brasileño. Si omiten alguna versión, algún detalle en relación a otros países... Al caso, por ejemplo, hoy día, Marcelo Odebrecht decide hoy día no hablar, decir me guardo reserva de silencio, no voy a hablar, o digamos dice una cosa que no es exacta. ¿Eso lo perjudica en el beneficio que puede tener en Brasil? No. Entiendo que un colaborador tiene que brindar la información certera a toda autoridad que le interroga, independiente de su nacionalidad, y él está en la obligación de decir todo lo que sabe. Ahora, él puede entrar a una negociación, porque esa información que él va a vertir, él va a decir un momentito, yo voy a revelar actos de corrupción, pero usted va a utilizarlo eso en mi contra. Entonces, ahí tiene que haber una suerte de negociación con la Fiscalía peruana, llegar a un acuerdo
y para ver la forma de que, por ejemplo, Odebrecht de alguna forma se incorpore a un proceso de colaboración eficaz en el Perú, como ha ocurrido con el señor Barata. O sea, eso puede pasar. Eso el puede Ministerio pasar. Público ahora, cuando ya va a interrogar a Odebrecht, o le diga, ya, yo voy a colaborar, pero dime en qué condición, porque si tú después me vas a denunciar y yo voy a ir, me vas a condenar por un delito y quiero saber cuánto me va a beneficiar esto. Y se va a ganar otro proceso. Lo que entiendo yo que la fiscalía, lo que pasa es que no se tiene mucha información por la reserva. Pero digamos, pero usted es un fiscal. Lo que entiendo que la fiscalía, antes de iniciar el interrogatorio, tiene que plantear ciertas condiciones. Una es que se va que la información que va a vertir el señor Odebrecht no va a ser utilizada en su contra, para que él pueda brindar en su amplitud toda la declaración. Si él está blindado y se acoge a un proceso de colaboración eficaz en el Perú, él va a decir todo lo que él sabe, va a entrar a una negociación y un acuerdo. Eso es lo que creo le conviene al Perú en este momento, porque la sentencia en el Brasil va a salir, obviamente. Sí. Acá lo que nos interesa es que él cuente todo sobre las autoridades peruanas, porque acá lo que tenemos son datos iniciales, datos puntuales, y eso no nos dice mucho. Es por eso que cuando salió lo de la entrega de $3 millones, nosotros consideramos que eso era una información que tenía que ser contrastada, corroborada, pero sobre todo ampliada, porque era muy escueta, muy puntual, y eso no es así. ¿Qué tendría que responder Odebrecht para complementar eso que ya dijo en torno a la entrega de dinero del año 2011? Tendría que dar detalle fundamentalmente de dos hechos. Uno, del origen del dinero, de dónde salió el dinero, y acreditar de dónde salió ese dinero. Entiendo que eso sale de la contabilidad paralela, la contabilidad 2. Segundo punto, ver cómo se manejó cómo salió la orden, cómo se ejecutó esa orden a través del Departamento de Operaciones Estructuradas, esto es el Departamento de Soborno. Sí. Cómo se manejó todo ese proceso. Y 3, acá viene el gran problema, porque Odebrecht se ha puesto un corset, un parámetro, que las coimas en el Perú son de $29 millones y no quieren, entonces el resto lo quieren disfrazar con otro tipo de medidas, aportes a campañas políticas, consultorías, etcétera. Entonces ahí tiene que entrar un proceso de negociación, porque en los 29 millones es absolutamente insuficiente. Claro. Es una seña. Entonces ahí interviene la sagacidad, la astucia del fiscal peruano, con la finalidad de, teniendo esta brillante oportunidad de esta diligencia con Marcelo Odebrecht, tratar de sacarle toda la información que sea posible. Usualmente Odebrecht es un tipo parco, que no brinda mayor información, entonces ahí veremos cómo se desarrolla el interrogatorio. Ahora, solo le pueden preguntar por el caso que investigue el fiscal Juárez Atoche, ¿no es cierto? No le pueden preguntar por otros casos. No, hoy día entiendo solamente por el caso del fiscal Juárez Atoche el tema de los aportes a la campaña electoral en el 2011. Ese es el tema. Cómo se llevó adelante la entrega de dinero, en qué partes, qué sumas, cómo se ejecutó, quiénes intervinieron, de dónde salió el dinero, cómo se anotó, los correos. Además, Odebrecht ha tenido tiempo suficiente, como en anteriores casos, para buscar información. Exacto, de ordenar a su empresa a que le entreguen toda la documentación que respalde su afirmación. Eso es fundamental. Entonces, el fiscal tiene que venir con la versión, con la declaración de Marcelo Odebrecht y con la documentación que aporte el señor Marcelo Odebrecht, que respalde esa afirmación. Si es que solo viene con la afirmación y no con lo que permita contrastar con los hechos puntuales de cómo se hicieron estas entregas, digamos, en realidad es una oportunidad perdida. No hay posibilidades de que se pueda construir la historia sin eso. Eso demoraría más el proceso de investigación, pero entiendo yo que en Brasil la documentación existe y se va a entregar. Esperemos que eso sea así. Por lo menos ya hay correos dirigidos a Waterloo, a Miglacio, donde se habla de esta entrega de dinero, de estos aportes. En consecuencia veremos cómo se desarrolla la diligencia. Mañana tendremos información de primera mano. Ahora, han viajado también los abogados de Nadine Heredia. Entiendo que el doctor Pedraza y el doctor Espinosa van a participar. Me dijo el doctor Pedraza aquí el otro día que ellos no quieren ir como adorno y van a ir para preguntar. Es posible que ellos puedan participar en el interrogatorio también, digo, preguntando, puntualizando, pidiendo que aclare, o en fin, o tratando de alguna manera poner en apuros al fiscal para que no consiga lo que quiere. Yo pienso que sin perturbar el desarrollo de la diligencia, la defensa bien puede plantear algunas aclaraciones, algunas
interrogantes para precisar algunos hechos. Y esta diligencia va a ser dirigida por un fiscal que conoce el caso. Y entiendo que el ejercicio del derecho de defensa permite esta posibilidad que los abogados realicen alguna, que no sea alegación, sino unas preguntas, unas interrogantes precisas y puntuales sobre el tema. De acuerdo. Y va a participar la Procuraduría también. Pero sí, ha viajado la doctora Briones y una asistente de ella, y también va a participar y también puede interrogar, así como ha ocurrido en otros casos en el Perú. De acuerdo. Esto es solo hoy día, ¿no es cierto? Porque además está habilitada la posibilidad del interrogatorio hoy. ¿O podría eso durar más y, digamos, tener varios días para un fin de esta naturaleza? Depende cuál sea el cuestionario y la amplitud del interrogatorio. Hay casos de testigos cuya importancia es tal, y sobre todo su aporte se nota, en el cual la diligencia puede quizá continuar el día de mañana. O sea, veremos cuál es el tipo de respuesta que ofrece Odebrecht. Ahora, hay posibilidades de que, el doctor Avelino Guillén, de que si el fiscal hace las preguntas que ha preparado y estas son respondidas, y regresa el fiscal Juárez y más adelante quiere volver a interrogar a Marcelo Odebrecht, que esta se pueda hacer tantas veces al fiscal le parezca necesario y conveniente hacerlo, o no. Hoy día sí tiene la posibilidad. Lo que no preguntó hoy día ya no se puede volver a preguntar. El ideal es que hoy día la diligencia se agota, pero nada impide que él pueda, ante una nueva circunstancia, ante una información adicional, o al advertir que la versión del testigo Odebrecht no se ajusta estrictamente a la realidad, podría coordinar para que se lleve adelante una declaración ampliatoria del señor Odebrecht, pero eso es lo inusual. Lo importante es que hoy día se agote, porque digamos, ya el señor Odebrecht conoce el temario, conoce el balotario. No, además ya habló sobre el caso. Ya él es el que ha dicho que entregaron los 3 millones. O sea, pero no podría decir, oye, en realidad yo no dije, me malentendieron, no, o sea, va a tener que profundizar de todas maneras. Y el fiscal tiene que ser lo suficientemente contundente para que ese discurso inicial del señor Odebrecht se mantenga y se explaye y se amplíe dentro de esa línea. Y obviamente la defensa va a tratar de enredar el tema. Claro. Esa es su estrategia, pero para eso el fiscal tiene que defender. Y la procuradora también, digamos, buscar que no suceda esa razón. Pero si el fiscal, una vez que interroga a Marcelo Odebrecht, viene y logra determinar que la versión que ha dado no se condice con la realidad y ha mentido, puede comunicar a la justicia brasileña y decirle, oye, tengan en cuenta esto porque a nosotros la verdad no nos ha dado asuntos que sean reales. Y podría ser eso. Esta semana ha habido algunas noticias de algunos datos inexactos de algunos colaboradores eficaces, claro, que se han difundido en Brasil. 2 o 3 se han equivocado en algunas fechas. Lo que hay que valorar es qué tipo de error claro, porque de fechas te puedes equivocar. Te puedes equivocar en el número de reuniones, en el lugar donde se reunieron. Si entramos a detalles específicos, es muy difícil que uno recuerde dónde estuvo reunido hace 14 o 15 años y en qué lugar preciso y a qué hora. Pero lo que no puedes mentir es, digamos, si entregaste dinero o no. Lo que acá, lo importante son los hechos centrales. Para la Fiscalía peruana, lo central son 2 cosas. 1, la entrega de dinero. 2, de dónde salió el dinero. Y 3, si ese supuesto aporte de dinero en realidad lo que es un soborno encubierto. Eso es lo que tiene que decir. Si este rótulo que le ha puesto Odebrecht al final de aporte a la campaña electoral, lo que estaba escondiendo en realidad era un soborno. Era un adelanto para, digamos, la entrega de obras cuando ya... cuando sea gobierno. Además, Odebrecht ya tenía puesta la puntería en el tema del gasoducto. Ahora, era un proyecto que ellos estaban visualizando. Pero si es que él desarrolla la idea, que hasta ahora ha esbozado, que fue plata para la campaña electoral, el fiscal podría preguntarle sobre en qué otras campañas invirtieron en el Perú en ese proceso electoral. Por supuesto, claro, podría ser, yo creo que yo creo que sí lo permite, porque claro, si dice yo pagué a A, entonces que se le podría consultar si ese tipo de conducta, si él lo está refiriendo a un tema electoral, lo cual yo discrepo. Claro. Si ese tipo de conducta se pudo realizar con B, C y D, ¿no? Sí, pues. Y que explique al detalle sobre eso. No, porque digamos, en ese momento en el que ellos aportaron a Ollantumala, Ollantumala no era el que necesariamente se veía como el ganador de las elecciones. Él empieza a subir después de eso y gana, ¿no es cierto? Sí, estaba en cuarto lugar. Está en cuarto lugar. O sea, digamos, tendría que haber conversado con el tercero, con el segundo y con el primero
para jugarle a todos los caballos, digamos, en la competencia, ¿no? Esa es una respuesta interesante que la tiene que dar Odebrecht. Odebrecht ha tenido tiempo suficiente para meditar su línea de respuestas y conoce sobre qué tema se le va a preguntar. En consecuencia, yo creo que la diligencia va a ser muy interesante y valiosa, y sobre todo para mí es un éxito para la Fiscalía haber logrado esto en un tiempo relativamente corto, porque le va a permitir. Acá lo fundamental es que la Fiscalía comience a construir sus propios casos, claro, construya su propia información. Que se desligue de lo que le manda solo que Brasil. no dependamos exclusivamente de la información externa, porque la información externa nos pueden dosificar, nos pueden dar a cuentagotas o simplemente nos pueden llevar hacia el lado que ellos quieren. Eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, si esta parte ha sido, desde su punto de vista, un éxito, en el sentido de que lo han podido tramitar y conseguir muy rápidamente, ¿tiene usted la confianza en, por ejemplo, el fiscal Juárez Atoche, no solo de que haga un buen interrogatorio, sino que lo haya preparado debidamente y que se venga con información para que ya muy pronto, más temprano que tarde, ya decida, por ejemplo, acusar en este caso? Yo creo que sí, importante su interrogatorio. Yo creo que el fiscal ha tenido tiempo suficiente para preparar un buen interrogatorio. Son por lo menos 2 meses que ha tenido el plazo. Creo que con las declaraciones de Barata y de Odebrecht y con la documentación que recabe, yo creo que la Fiscalía ya tiene que plantear como tema urgente formular acusación sustancial contra Ollantumala y Nadine Heredia y los demás en la hipótesis que el material probatorio lo amerite. Ya no se puede dilatar esto más. El continuar en una etapa de letargo, de parálisis y de espera de no sé qué cosa, sería contraproducente para el éxito de una investigación. Acá, con lo que se va a obtener en Brasil, y si esto es aparejado y respaldado con documentación, yo creo que la Fiscalía ya debe comenzar a trabajar un tema de una acusación a fondo. De acuerdo, pero yo estoy de acuerdo con eso y creo que hay esa documentación, porque no creo que Mercedes haya dicho que ha entrado 3 millones porque se le ocurrió. No, pues. Pero si en el caso del fiscal se viniera sin esa documentación, así como si la tendría y la trae, debería acusar. Si no la trae, que debería ya no acusar y decir que el juicio ha cerrado, o con lo que tiene se puede configurar un caso igual. Yo creo que sería preferible contar con la documentación, porque si no, en el juicio oral podemos tener un resultado negativo. Negativo. Doctor Avelino Guillén, le quiero preguntar ahora sobre otros. Vamos a seguir el caso Odebrecht entonces, o el caso Lavallato, ¿no? Hace un ratito yo puse el audio de de lo que ha dicho Joao Santana, que es este publicista muy importante y que ha asesorado campañas importantes a pedido de Odebrecht, por ejemplo, y que menciona que el año 2015 le pidieron asesorar la campaña de Alan García. Odebrecht le pidió, y él dijo: yo no acepté porque estaba en otros trabajos, pero además porque ya se empezaba a hablar del caso Lavallato y yo estaba involucrado. Ese elemento es importante, sumado a, en el caso Alan García, por ejemplo, con lo que han dicho otros directivos de estas empresas también, de que él era una pieza clave para la inversión en el Perú. Y antes de eso, las anotaciones de AG en las agendas del propio Marcelo Odebrecht. Yo creo que con lo que se conoce, con toda la información que venimos conociendo a través de diversos medios de comunicación, la Fiscalía ya cuenta con suficiente información para iniciar una investigación a fondo contra el expresidente Alan García, con la misma intensidad que se está haciendo con el señor Toledo y el señor Ollantumala. Hay información. Si usted analiza, solamente para citar 2 cosas, si usted compara el nivel de cercanía entre Odebrecht con Toledo, Ollanta y García, de lejos se nota pues que mucho más cercano a Odebrecht es el señor Alan García. Era un impulsador a fondo de los proyectos de Odebrecht. Y si analizamos el número de reuniones, visitas y viajes con ejecutivos de Odebrecht, demuestra que hay por lo menos no es un tema de protocolar, sino una... Bueno, él ha dicho que su relación fue muy protocolar con Odebrecht, que él conoció a Marcelo ya siendo presidente y que no tenía otro tipo de vínculo con ellos. No, pero si usted compara, por ejemplo, la actuación de Toledo en el tema de Interoceánica,
y la actuación del señor García en relación al tren eléctrico es muy similar. La actuación, el impulso en toda la construcción de una arquitectura legal para favorecer a Odebrecht. Se exoneró al tren eléctrico del SNIP, construyó toda una arquitectura legal para permitir el incremento de los costos, las adendas, más de que se dieron decretos de urgencia para favorecer, se dio un decreto supremo, o sea, toda una construcción legal para favorecer los intereses de Odebrecht. Al igual que lo que pasó en la época de Toledo con Interoceánica. Así es, el señor García se reunió varias veces con directivos de Proinversión, aun cuando ese proyecto estaba todavía en manos del municipio de Lima. O sea, hay un cúmulo insoslayable de hechos que exigen una investigación y a la cual creo que el expresidente García no se va a negar. Pero las interrogantes son infinitas y merecen una respuesta adecuada, no amenazas ni pretender intimidar a los fiscales que van a investigar este caso. Yo creo que acá lo fundamental es evaluar con seriedad, con absoluta imparcialidad, estas noticias que nos llegan. Entonces, o sea, no se puede desestimar o descartar que todo esto que García quiere muy rápidamente traerse abajo. Por ejemplo, ha dicho, entonces investiguen a todos, pues todos somos sospechosos, y ha insinuado que los ministros de Toledo tenían que haber sido parte de todo el armatoste ilegal que favoreció a Odebrecht en su momento, aludiendo por supuesto al presidente de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Bueno, tomemos la palabra, pues, investiguen a todos. Investiguemos todas las obras de todos los proyectos de inversión en que intervino Odebrecht. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a excluir a determinadas personas? Porque levantan la voz, porque... Ayer, por ejemplo, en esa entrevista que le hizo... le hicieron en Cuarto Poder, digamos, una manera de tratar al periodista como tratando de atarantarlo, ¿no? Sí. No es así. Acá lo fundamental, hay hechos puntuales, hay una serie de circunstancias, hay declaraciones que señalan que él era una pieza clave en las inversiones, en los objetivos de algunas empresas brasileñas. Eso no dice nada, obviamente, no tiene un contenido penal, pero sí tiene un contenido que merece ser esclarecido. Indiciario, porque yo digo... Y todo eso va a un mapa que el Ministerio Público tiene que estar construyendo. No es posible que el Ministerio Público esté con una inactividad absoluta en relación a esos puntos. Al caso García. Exactamente. Y muy activo en relación a los... Y muy activo en relación Toledo con el mismo nivel de información. Ahora, y eso puede ser, doctor Avelino Guillén, porque digamos, esto no es solo un criterio en torno al énfasis que se le pone en otro caso, sino también a un manejo político del tema, porque no es una novedad que en el Ministerio Público del Poder Judicial ha habido altos niveles de influencia del partido aprista, digamos. Yo conozco de casos donde Alan García se alegraba cada vez que lo investigaban porque sabía que al día siguiente se lo iban a cerrar de todas maneras. Bueno, ¿no hay rezagos todavía de determinado sector que busca ponerle más énfasis a unas cosas y salvar, por ejemplo, a García? Lo que sí, como ciudadano, como observador, y lo he dicho desde siempre, el APRA tiene una presencia importante en el sistema judicial, ¿no? Eso no lo podemos negar. Dependerá de los jueces, cuya gran mayoría son gente independiente, que puedan hacer un trabajo exitoso. Acá lo que está en juego es el Perú. Y acá lo importante es que la información que va a llegar de Brasil, lamentablemente dependemos de Brasil, van a ser algunos datos sueltos, algunos datos iniciales que la Fiscalía tiene que construir en casos y en líneas de investigación. Pero esas informaciones que van a llegar en junio, ¿absuelven a las personas? Porque Alan García, por ejemplo, dice, si es que yo no salgo o mi nombre no sale, y yo que casi ha dicho que le pidan disculpas porque no pueden estar manoseándolo ahora. Y si no sale, si ahora ya salió ya. Claro, ya tenemos tiene usted todo para empezar a investigar. O sea, estamos hablando de la manera más imparcial. O sea, ya tenemos ya la información. O sea, no necesita que alguien delate a García directamente. Ya tiene usted todo para poder construir y trabajar un caso. No sé cómo terminará el caso, pero lo que sí como ciudadano puedo exigir
que la actuación de la Fiscalía sea valiente, honorable y digna, y que trabajen con absoluta independencia. De acuerdo. Y que no se dejen atemorizar por una persona o por cualquiera. No se dejen atemorizar por el señor Toledo ni por el señor Humala. Que honren su rol como fiscales. Yo no puedo ser fiscal enérgico para Juan Pérez y ser un timorato en relación a un personaje importante, ¿no? Sí, pues, ¿me entiende? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, hay que correr riesgos y la carrera, el rol de un juez y fiscal exige algunas pruebas de valor. Sí. Y en este caso se tiene que cumplir una tarea. Doctor Avelino Guillén, el habeas corpus que ha presentado Keiko Fujimori para buscar anular la sentencia que condena a su padre a 25 años por delitos contra los derechos humanos y los delitos de corrupción, ¿es viable? ¿Es posible? ¿Hay nuevos elementos que hoy día hagan que esto se pueda revertir? ¿Había cuenta, han habido ya 4 intentos de esa naturaleza hasta ahora? De la información que se tiene, todo apunta a que se pretende repetir los mismos argumentos que se deslizaron en el recurso de nulidad que se planteó inicialmente, en el recurso de revisión y en los 4 habeas corpus anteriores que se presentaron contra la sentencia de la Sala Penal Especial. Entiendo que se pretende dar otro enfoque, pero en realidad es lo mismo. Ya todos los cuestionamientos. Para mí, el tema del proceso seguido contra Alberto Fujimori es un tema absolutamente cerrado judicialmente, con una sentencia ejecutorial, que ha sido objeto inclusive de un recurso de revisión, cuestionamientos a nivel de habeas corpus que llegaron a conocimiento del Tribunal Constitucional, que igualmente rechazó. En consecuencia, para mí es un tema absolutamente cerrado y ya no se debe discutir y pretender que acá cada cierto periodo de tiempo traer ese tema a colación a la escena y comenzar a discutir detalles del proceso, que el mensaje que no hizo, que por qué hizo este mensaje, que la sentencia fue hecha en el extranjero, son aspectos que en mi concepto ya no merecen un análisis y que en todo caso, si es que la familia del señor Fujimori considera que su estado de salud es muy grave y que el estar en prisión puede determinar su muerte o un daño irreparable, yo creo que están en su absoluto derecho de plantear un indulto humanitario. ¿Esa es la única vía? Es la única vía y no entiendo si con toda la argumentación clínica que ellos señalan en repetidas veces, ¿por qué no lo hacen? Ajá. Entonces, volver a discutir incidencias de un proceso me parece un abuso del derecho. Es verdad, una persona puede presentar todos los días habeas corpus, pero eso no es serio, volver a repetir los mismos argumentos. Yo creo que si este habeas corpus repite lo mismo que se dijo antes, como lo ha señalado el propio abogado, el propio abogado, el doctor Paco Castillo, esto tiene que ser rechazado de plano. Bueno, pero ha dicho que se quiere lavar la cara, es un juego para la tribuna, ya no es conducente a nada. ¿Usted cree que debe ser de plano rechazado ese habeas corpus? Si se tratan de los mismos argumentos, tiene que ser... ¿Pero podría haber incorporado a otros en estos últimos tiempos? No conozco de ningún otro, ya no puede. Los argumentos que ellos han buscado al detalle son los últimos que presentó el doctor Paco Castillo, que fue el habeas corpus más elaborado que se presentó y mereció el rechazo por mayoría del Tribunal Constitucional. En consecuencia, ya volver a lo mismo y repetir, si el objetivo de ellos es que la libertad del señor Fujimori, entonces, y hablan de un delicadísimo estado de salud, entonces nada impide que ellos puedan plantear un indulto humanitario. Y los médicos dirán realmente cuál es el estado de salud del señor Fujimori. Sí, y estas consideraciones más políticas que se esgrimen, ¿no? El 59% que del indulto, ya es hora de voltear la página, no podemos estar todo el tiempo enfrentados, hay que generar un consenso para resolver el tema de Fujimori como otros países en base a ya sacarlo de la cárcel. Y esas consideraciones son o deberían ser tomadas en cuenta por el presidente para hacer lo que hoy día un sector del fujimorismo le dice, que a sola firma lo saque. Hay posibilidades de que el presidente un día diga, mira, ¿sabes qué cosa? Vamos a acabar con este tema, Fujimori sale a la cárcel y se acabó. ¿Puede hacer eso? Mire, yo estoy de acuerdo
con un proceso de reconciliación en el país. Ujú. Pero esto no puede ser un proceso hecho a la fuerza, a la bruta, imponer encima de los derechos de las víctimas y de los familiares y de los intereses de la justicia y de la verdad. Tiene que ser un largo proceso donde por lo menos quien ha sido sentenciado reconozca lo que hizo y pida perdón a las víctimas y pague la reparación civil que le adeuda al Estado peruano. Tiene que ser un largo proceso de debate, porque no puede empezarse un proceso de reconciliación con la libertad de una persona que vulneró. Con eso se termina, ¿no? Ese tiene que ser. No es el punto de partida. Exacto, es el punto final, la libertad de la persona. O sea, tendría que pedir perdón y pagar la reparación. Eso como mínimo. Ajá. Pero lo que pasa es que acá el señor Fujimori nunca ha reconocido la validez de los procesos a los cuales fue sometido, procesos inclusive donde en dos él se declaró culpable. Sí. Y sin embargo después lo desconoce y no paga un sol de reparación civil. Yo no entiendo ese análisis. Ujú. Entonces, bajo criterios de carácter político, no jurídico, pretenden obtener una libertad que sería un insulto para la justicia, sería un baldón. El proceso que se le siguió al señor Alberto Fujimori fue un ejemplo de justicia, fue un proceso pulcro, con absoluto respeto al debido proceso, en extremo, y con absoluto ejercicio del derecho a defensa. El que estén una y otra vez repitiendo los mismos argumentos es una malcriadez, y eso quita el respeto que tenemos en un orden democrático. Uno tiene que respetar los fallos judiciales. Sí, claro. Y en este sentido yo no entiendo cómo se puede de esta manera desconocer una labor judicial. Si queremos la libertad del señor Fujimori, hay dos vías. Uno, a través de un largo proceso de reconciliación, cuyo punto culminante pueda ser la libertad del señor Fujimori, proceso de reconciliación en la cual yo no estoy en desacuerdo. Y dos, plantear un recurso de indulto humanitario si los presupuestos lo exigen, lo cual también yo estoy de acuerdo. Si es que las condiciones médicas lo señalan, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿por qué se va hacia un tema de carácter político, un tema que ha concluido judicialmente? Sí, con una sentencia. Tengo que terminar. El caso Madre Mía, se ha abierto otro caso, no es el mismo que se cerró a través de una sentencia en la Corte Suprema, y la situación del expresidente Ollantaytamala es muy complicada. ¿Qué habría que decir sobre ese caso? Bueno, acá resulta, con este Madre Mía 2 se ha denominado, son hechos nuevos. La investigación que acaba de sacar el diario Perú 21 en relación a la ejecución de este joven Estela, con las declaraciones de sus padres, abre un nuevo panorama. Yo creo que esta investigación que se ha abierto inicialmente contra los que resultan responsables ya tiene que ir perfilándose y tener como principal investigado al señor Ollantaytamala. Pero previamente a ello se tiene que recabar por parte de la Fiscalía las declaraciones de los padres de la víctima, recabar las pruebas que sean pertinentes y con eso ir ya perfilando una investigación. Realmente se dieron numerosas violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, y esto es un hecho que verdaderamente es devastador para la democracia peruana. Y considero que acá lo que se tiene que hacer es una investigación en regla. Creo que la Fiscalía, bajo la coordinación, en este caso la doctora Ibáñez, va a cumplir un rol importante, y tengo yo expectativas de que esta investigación avance. Yo creo que acá lo fundamental es que todos estos hechos nuevos, independientemente de los anteriores que merecieron un no al lugar a formular acusación, puedan seguir una investigación absolutamente imparcial, se lleve a cabo de manera pulcra para que no haya ningún cuestionamiento en la tramitación de esta investigación. Sí, pues vamos a esperar eso entonces. Doctor Añón, muchísimas gracias por haber venido, como siempre, a conversar con nosotros. Tengo que irme a una pausa, de un instante, aquí estamos en No Hay Derecho.